Ok, recuerdo que la última clase que nos vimos el jueves antes de Semana Santa, pues tocamos el tema de las ecuaciones de Fresnel. Bueno, lo finalizamos, si no mal recuerdo, y tratamos unos ejemplos del libro, del Pedrotti y del Hedge, ¿verdad? Entonces ahí están resueltos. Y asigné también una tarea que era la que tenían que presentar el día de ayer. Habían casos justificados en los cuales me pidieron tiempo para presentar la tarea para hoy. Entonces no había problema, ¿verdad? Si alguien tiene dudas con los ejercicios, me puede escribir, ¿verdad? Para estar seguro de lo que está haciendo, sobre todo en el caso de los gráficos. Varias personas no obtuvieron los gráficos tal y como aparecen en el libro, ¿verdad? Que la idea es mostrar algo así similar a estos que están acá, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces vamos a comenzar con un tema nuevo que tiene que ver con la afectación que tiene la fase de la onda de campo, una con respecto a la otra, porque resulta que nosotros tenemos una onda de campo eléctrico que oscila en un mismo plano de polarización para la onda incidente, y eso lo consideramos desde un inicio. Y ese plano de polarización está descrito por un ángulo con respecto a la normal, al plano de incidencia. Y eso define dos componentes de campo eléctrico, una paralela y una perpendicular al plano de incidencia. Entonces, a partir de esa referencia, de ese marco definido por esos ejes, uno paralelo y uno perpendicular al plano de incidencia, se pueden definir los campos eléctricos para los rayos reflejados y transmitidos de la misma forma. Y eso es lo que hemos venido trabajando. De las ecuaciones de Fresnel, por ahora solo nos vamos a concentrar en estas dos que aparecen acá, en función de la representación de como función del índice de refracción y el ángulo de incidencia, que son los coeficientes de reflexión para componentes paralelas y perpendiculares al plano de incidencia, que son estas expresiones, estas dos expresiones que se pueden escribir de tres formas diferentes, que indican exactamente lo mismo. Solo se muestran dos acá. Hace falta la expresión en función de cosenos y de los ángulos incidentes y transmitidos. Pero esta forma nos va a permitir simplificar mucho un análisis que vamos a hacer. Si alguien tiene problemas en escucharme, me dice, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces aquí tenemos estos dos coeficientes. Relaciona la magnitud de campo eléctrico reflejado con respecto al incidente para componentes paralelas y perpendiculares al plano de incidencia. Entonces vamos a analizar el primer caso, en el cual voy a considerar una interfase tal que voy de un medio menos denso a uno más denso. Es decir, una razón entre el índice de refracción T y el índice de refracción N sub I, N sub T y N sub I mayor que 1, ¿verdad? Entonces, hay algo que hay que revisar aquí, y es que al graficar estos dos coeficientes, es posible observar que el coeficiente R perpendicular es siempre negativo, ¿verdad? Esto que está acá. O sea, estamos analizando el caso, este caso particular. Vamos a ver, solo quiero aquí tratar de... No me deja. No me deja por alguna razón. Ahí está. Okay. Voy a seleccionar aquí un tono para poder... me refiero a esto, ¿verdad? A esto de acá.
Esto implica, para el caso particular, este gráfico está hecho para una interfase aire-vidrio, ¿no? Ahí está. Entonces, yo me refiero a estos dos gráficos. Están ahí. Entonces, la componente, el coeficiente de reflexión para componentes perpendiculares es siempre negativo. O sea, es este de aquí, ¿verdad? Todos los valores son negativos. Eso lo que indica es un cambio de dirección en el campo eléctrico, en la componente de campo eléctrico perpendicular al plano de incidencia que se refleja, ¿verdad? Eso está claro. O sea, aquí podemos ver el campo incidente y el campo reflejado. Ahora, ¿cuáles son sus componentes? La componente del incidente es perpendicular y paralela, ¿verdad? Y la componente del reflejado estaría de igual forma ahí. Falta el subíndice, sub R, ¿verdad? Pero ese es el reflejado. Vamos a manejarlo en función del color. Y este es el reflejado perpendicular. Entonces vemos que cambia 180 grados, ¿verdad? Y eso es por el signo negativo. Entonces eso hace que la componente, el campo eléctrico neto cambie en 90 grados, ¿verdad? Aquí está claro. Y eso es lo que ocurre siempre y cuando yo esté en esta región particular. O sea, esté acá, para este, hasta aquí, ¿verdad? O sea, tengo el coeficiente de reflexión para componentes paralelas al plano de incidencia positivo y este que siempre va a ser negativo, ¿verdad? Entonces, ese caso se aplica acá, en la primera gráfica, ¿verdad? Bueno, y aquí está nuevamente, ¿verdad? Por lo que la traslación que yo voy a tener ahí del vector es más menos pi, ¿verdad? En el caso del vector neto, porque yo debería de sacar una fase neta aquí, ¿verdad? Sacar la diferencia entre las dos y eso me va a dar el valor de pi. Por otro lado, el coeficiente para componentes paralelas es positivo cuando el ángulo de incidencia es entre 0 y el ángulo de polarización, que es lo que estamos considerando ahí. Y negativo cuando está entre el ángulo de polarización y pi medios, ¿verdad? Aquí debería ser al revés. El ángulo de polarización y pi medios. Y es 0 cuando es igual al ángulo de polarización. O sea, el segundo caso es de aquí, ¿verdad? Entonces aquí, ¿qué es lo que voy a tener? Tengo paralelas negativas, o sea, los coeficientes, todos esos coeficientes que aparecen ahí. Y aquí también son negativos, ¿verdad? Si hay alguna pregunta, me interrumpen, ¿verdad? Ok, entonces en esa región, entre el ángulo de polarización y pi medios para el ángulo de incidencia, donde está marcado en azul para esas dos gráficas, lo que va a ocurrir es esto, ambas componentes van a tener un valor negativo y eso se va a poder reflejar en un cambio de dirección a 180 grados, ¿verdad? O sea, si yo lo marco aquí, estamos refiriendo a cada uno de estos dos vectores que están acá. O sea, me refiero a este y a este, ¿verdad? Y eso hace que el vector campo eléctrico neto con respecto al incidente, o sea, me refiero al reflejado, cambie en una fase neta de pi, ¿verdad? Aquí está. En el caso anterior lo hacía una fase neta de pi medio. Entonces aquí sería una fase neta de pi. Ahora, vamos a tratar el caso particular, creo que lo habíamos hecho ya en la clase pasada, en el cual este coeficiente es igual a 0. Coeficiente de reflexión para componentes paralelas al plano de incidencia.
Si yo reviso aquí la expresión que tengo que considerar, ese término que está ahí en el numerador tiene que ser igual a 0, ¿no? Es decir, n sub ti cuadrado. Vamos a ver acá. N sub ti cuadrado coseno de teta sub i menos raíz cuadrada de n sub ti cuadrado menos seno cuadrado de teta sub i. Esto tiene que ser igual a 0. Lo que queremos es determinar cuál es la ecuación o cuál es la relación entre el ángulo de incidencia que permite ese valor del coeficiente de reflexión y el índice de refracción. O sea, lo que vamos a demostrar aquí es la ley de Brewster, ¿verdad? Entonces esto se puede simplificar n sub ti cuadrado menos seno cuadrado de teta sub i igual a n sub ti a la 4 por el coseno cuadrado de teta sub i. Lo que hago ahí simplemente es elevar al cuadrado ambos lados, una vez que se haya pasado al otro lado de la ecuación, ¿verdad? Uno de los dos términos. Esto se puede nuevamente aquí escribir como n sub ti cuadrado por entre coseno cuadrado de teta sub i menos la tangente cuadrada de teta sub i menos n sub ti a 4, que lo que se hace es dividir entre el seno cuadrado, ¿verdad? Perdón, entre el coseno cuadrado. Ahí. Entonces, queda tal y como está, ¿verdad? Queda la tangente. Luego aquí esto se puede agrupar para poder expresar esto como 1 más tangente cuadrada de teta sub i por n sub ti cuadrado menos la tangente cuadrada de teta sub i igual a n sub ti a la 4, ¿verdad? O sea, recuerden que esto que está aquí es la secante cuadrada de teta sub i, que es 1 entre coseno cuadrado, ¿verdad? Esa es una identidad que se va a considerar ahí para el inverso del coseno cuadrado o la secante cuadrada. Bueno, entonces ahora esto podría escribirse como n sub ti cuadrado más n sub ti cuadrado tangente cuadrado de teta sub i menos tangente cuadrado de teta sub i igual a n sub ti a la 4. Entonces se pasa a multiplicar el cuadrado del índice de refracción, ¿verdad? De la interfaz. Y aquí nuevamente se agrupa 4 menos n sub ti al cuadrado n sub ti cuadrado menos 1 por tangente de teta sub i. Entonces, pues acá se cancela uno de los dos términos. Al sacar factor común, aquí, esto va a quedar n sub ti cuadrado menos 1. Entonces se cancelan estos dos. Y aquí es tangente cuadrada. Vamos a ver acá. Sí, porque tengo esta tangente aquí de este otro lado, como factor común. Bueno, y finalmente esto va a quedar tangente cuadrada de teta sub i igual a n sub ti cuadrada. Sacando raíz cuadrada en ambos lados me queda tangente de teta sub i igual a n sub ti. Entonces esta es la ley de Brewster, ¿verdad? Y esta condición permite que esta componente de campo eléctrico, la que es paralela al plano de incidencia, sea igual a 0. Porque como esto es la razón entre el, bueno, vamos a ponerlo aquí en su índice, sub 0, está reflejado, ¿verdad? El incidente. Esto es igual a 0. La única posibilidad es que esto sea igual a 0, ¿verdad?
sea, no hay componente de campo eléctrico paralela al plano de incidencia, solo hay una componente perpendicular. Esto quiere decir que la luz queda totalmente polarizada en dirección perpendicular al plano de incidencia. Y a eso se le llama ley de Brewster, ¿verdad? Bueno, entonces ahí está nuevamente, ¿verdad? Cuando se alcanza este valor, que aquí ya debería describirse como un valor particular, sub P, ¿verdad? Esto indica que no existe componente de campo eléctrico paralelo al plano de incidencia, quedando como única componente de campo eléctrico perpendicular al plano de incidencia. En otras palabras, la luz incidente no polarizada o la luz incidente que puede estar con muchas componentes de campo eléctrico oscilando en diferentes planos de polarización, pues bajo superposición formarían una sola onda de campo eléctrico. A eso se le llama luz no polarizada. Se polarizaría al reflejarse por una interfase que tenga un n sub ti mayor que 1 cuando incide al ángulo que aparece, a la tangente inversa de n sub ti. ¿Va? Y eso es precisamente cuando se alcanza este valor. Entonces, la única componente que sobrevive es esta. Y es la que cambia de dirección, por supuesto. Entonces, eso lo hemos repetido muchas veces y lo vuelvo a hacer para que quede bien claro, ¿verdad? Incluso la ley de Brewster se demostró a través de evidencias experimentales y no se hizo hasta que Fresnel estableció sus ecuaciones para poder demostrarlo de forma ondulatoria, a través de la teoría ondulatoria. Y con la teoría de Maxwell más adelante se hizo a través de la teoría electromagnética con las mismas ideas de Fresnel. Bueno, entonces, estos son los gráficos que yo elaboré para el caso del programa este que yo les había comentado, Nuplo, que lo tengo acá. Es de Fresnel. Entonces lo voy a copiar ahí en la carpeta para que ustedes lo tengan disponible, ¿verdad? Acá. Y ustedes lo puedan manipular para pues hacer sus propios cambios, ¿verdad? Lo pueden hacer para otro tipo de interfaz. Por ejemplo, los gráficos que yo dejé de tarea pudiesen haber sido hechos así, ¿verdad? Con un programita en núcleo para poder hacer los gráficos para las diferentes interfaces que yo les asigné. Ok. Bueno, para esta interfase aire-vidrio resulta que el ángulo de polarización es en 56.3 grados aproximadamente. Entonces ese es algo bien particular, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasaría en el segundo caso? El segundo caso es cuando ahora tengo una interfase n sub ti menor que 1. Lo que quiere decir aquí es que voy de un medio denso a uno menos denso, ¿verdad? Entonces, ahora las gráficas que aplican son estas que están acá. Para los dos coeficientes que hemos considerado nada más, que son estos, ¿verdad? Los coeficientes de reflexión o los coeficientes de amplitud por reflexión. Entonces aquí nuevamente se puede observar que ahora se invierte el signo de la componente paralela al plano de incidencia. Inicialmente era positiva y aquí es negativa. Y después del ángulo de polarización toma valores positivos. Y la componente perpendicular, coeficiente, tiene valores positivos. En el caso anterior tenía valores negativos. Entonces ahí se pueden ver cómo se comporta el vector campo eléctrico cuando se somete a este tipo de reflexión. Cambiaría de dirección dada por ese signo negativo. Entonces, ese coeficiente es positivo y aumenta hasta la unidad, ¿verdad? El coeficiente para componentes perpendiculares. Y ese es este que está acá. Siempre va a ser positivo. Y alcanza la unidad en un ángulo que se llama ángulo crítico, ¿verdad? Que es este. Ese ustedes ya lo conocen. El ángulo para reflexión interna total. Entonces aquí se puede mostrar esto y creo que también lo habíamos hecho, no recuerdo, pero
trabajemos con esta idea, que esto es igual a 1. Si eso es igual a 1, vamos a tomar la expresión en la cual el numerador debería de ser igual al denominador, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que el coseno de teta sub i menos la raíz cuadrada de n sub ti cuadrado menos seno cuadrado de teta sub i tiene que ser igual coseno de teta sub i más la raíz cuadrada de n sub ti cuadrado menos seno cuadrado de teta sub i. Ok. Entonces aquí cancelando y pasando esto a restar o a sumar al otro lado, cualquiera. Vamos a pasarlo a sumar. Va a quedar 2 raíz cuadrada de n sub ti al cuadrado menos seno cuadrado de teta sub i igual a 0. Bueno, esto solo se cumple si el seno de teta sub i al cuadrado es igual a n sub ti al cuadrado. Buscando raíz cuadrada a ambos lados, voy a tener que el seno de teta sub i es igual a n sub ti. Y a este se le llamaría ángulo crítico, ¿verdad? Esta es la ecuación que permite establecer el ángulo crítico a partir del cual se presenta reflexión interna total, ¿verdad? Entonces, esta es la definición del ángulo crítico. La anterior era la ley de Brewster. Y esta es la definición del ángulo crítico. Ok. Perfecto. Bueno, esa es una demostración sencilla. Eso no tiene ninguna ciencia. Bueno, entonces vamos a continuar analizando estos coeficientes. Bueno, el coeficiente para componentes paralelas resulta negativo hasta que alcanza el valor teta sub t, ¿verdad? Teta sub t que ahora sería teta sub t prima, ¿verdad? Porque ese está dado por reflexión interna. A esto se le llamaría reflexión interna. Y a este de aquí es reflexión externa. Así se llamarían, ¿verdad? Dadas las condiciones de los medios, donde los voy a tener. Entonces, ese valor es negativo hasta que alcanza ese ángulo teta sub t prima, ¿verdad? Ese ángulo teta sub t prima se puede deducir de la misma forma que hicimos este caso anterior, exactamente igual, solo que para reflexión interna, ¿verdad? Entonces, al final, haciendo o considerando el tratamiento anterior, quiere decir todo lo que hicimos anteriormente para deducir el ángulo de polarización. Para n sub ti menor que 0. Perdón, menor que 1. Menor que n sub ti menor que 1, ¿verdad? O sea, la razón sería entre 0 y 1. Quiere decir que n sub i es mayor que n sub t. A eso se refiere. Y se obtiene lo mismo exactamente. No vale la pena hacerlo porque pues, se considera el mismo coeficiente. R paralela se evalúa en 0 y se determina la misma expresión, ¿verdad? Es esta de acá. Se llegan los mismos resultados. Bueno, entonces, ahora la gran pregunta es, ¿qué pasa más allá del ángulo crítico? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con las funciones de campo? ¿Cómo lucen? ¿Qué es lo que qué le ocurre al campo reflejado? ¿Qué le ocurre al campo transmitido? Entonces, se sabe experimentalmente que más allá del ángulo crítico, el 100% de la luz se refleja en la interfaz.
por el efecto de la reflexión interna total. O sea que es claro que estos coeficientes tienen que ser igual a 1, ¿verdad? Sin embargo, la pregunta es qué ocurre con la dirección de las componentes del campo eléctrico para el campo reflejado, ¿verdad? Las componentes paralela y perpendicular. O sea, hay un cambio de fase, se mantienen en la misma dirección. Esa es la gran pregunta. No sabemos hasta ahora si oscilan en el mismo plano de polarización bajo la dirección de propagación que mantienen desde el rayo incidente, ¿verdad? O oscilan en un plano de polarización que tiene un ángulo diferente o mayor que 0 con respecto al plano de polarización original. Pues para ello se deberá asumir que θ sub i tiene que ser mayor que el ángulo crítico. Entonces se va a considerar en las expresiones que θ sub i es mayor que el ángulo crítico. Y eso, si consideramos las expresiones anteriores, acá. Entonces, vamos a ver que ese ángulo crítico pues va a estar definido por una expresión en la cual n sub ti es un valor fijo, ¿verdad? Pero el ángulo θ sub i va a aumentar cada vez más. Entonces va a existir un determinado momento acá en el que esa raíz cuadrada corresponde a una cantidad compleja. Pues correspondería a una cantidad compleja porque yo podría escribir esto de la siguiente manera. N sub ti menos seno cuadrado de θ sub i. Esto también es igual por la definición del ángulo crítico al seno cuadrado del ángulo crítico menos el seno cuadrado de θ sub i. Entonces, se sabe que si θ sub i es mayor que θ sub c, o el ángulo crítico, entonces esto ocurre, ¿verdad? Y eso hace que esta cantidad sea puramente compleja. O sea que esto se convierte en i raíz cuadrada del seno cuadrado de θ sub i menos el seno cuadrado de θ sub c. Y esto se reescribe nuevamente, ¿verdad? Entonces vamos a considerar ese caso particular. Eso es lo que vamos a hacer acá. Ok, vamos a escribir los coeficientes, ambos coeficientes. Ya tomando ese número complejo, ¿verdad? Tal y como se hizo. Más seno cuadrado de θ sub i menos n sub ti al cuadrado. Así. La componente paralela, n sub ti cuadrado coseno de θ sub i menos seno cuadrado de θ sub i n sub ti cuadrado. N sub ti cuadrado coseno de θ sub i más así. Entonces ahora la novedad es este número imaginario i, ¿verdad? Que aparece ahí. Con el cual vamos a continuar trabajando, porque eso tiene un significado. Entonces esto se puede escribir en ambas expresiones en la notación polar, ¿verdad? Bajo magnitud y ángulo. Esta es la magnitud de un número complejo, que voy a llamar Z1, una fase, entre otro número complejo. Y le considero el perpendicular para hacer saber que son
para componentes perpendiculares de campo eléctrico. Igual forma acá, ¿verdad? Z sub 2. Ok, entonces, nuevamente aquí por definición, vamos a definir en función de las magnitudes de campo eléctrico. Esto. Así. Lo vamos a hacer en ambos casos. Para paralelas y perpendiculares, ¿verdad? Bueno, entonces, ese es un número complejo. Ese número complejo tiene una magnitud y una fase. Entonces, la magnitud estaría asociada directamente con la magnitud de la razón entre las magnitudes de campo eléctrico. Es decir, que para el caso de reflexión interna total, ambas cantidades deben de ser igual a 1, ¿verdad? Y eso está claro. Entonces, simplemente en ese coeficiente se asocia una fase, que es esta fase que está acá, ¿no? Y esa fase, pues, habría que escribirla, ¿verdad? Para el caso de un teta sub i mayor que teta sub c, que es el que estamos analizando, para el caso de las componentes perpendiculares, bueno, para perpendiculares y para paralelas, lo vamos a hacer para ambos casos. Vamos a escribir aquí el cambio de fase que van a tener. No sé si yo lo tengo por acá, creo que no. No, lo vamos a hacer aquí, lo vamos a escribir acá, de 0. O sea, me refiero a que voy a escribir esta expresión que está acá, ¿verdad? Porque como yo tengo aquí un número complejo, yo tengo una parte real y una parte imaginaria. Entonces, determino la tangente inversa de cada uno de ellos y eso me va a quedar asociado a una fase, ¿verdad? Que es lo que voy a escribir yo acá ahorita. Entonces, por un lado, esto sería 0 cuando el ángulo de incidencia es entre 0 y teta sub c, ¿verdad? O sea, no hay ninguna fase asociada. Y eso sería siempre estamos aquí mencionando para reflexión interna esto, ¿verdad? Reflexión interna. Sí. Ok. Y la fase tiene un valor distinto de 0, que es igual a este. N sub ti cuadrado entre coseno de teta sub i. Cuando voy del ángulo crítico a pi medios. Eso es para componentes perpendiculares al plano de incidencia, ¿verdad? Entonces simplemente lo calculo, ¿verdad? De las expresiones que están ahí. Y para componentes perpendiculares, entonces ya ahora son 3 cantidades. Puede ser pi, puede ser 0, o puede ser menos 2 tangente inversa de seno cuadrado de teta sub i menos n sub ti cuadrado entre n sub ti cuadrado coseno de teta sub i. Ok, entonces, ¿para qué valores? Bueno, pi sería entre 0 y el ángulo de polarización.
¿Por qué? Porque está claro que tiene valores negativos aquí, ¿verdad? El paralelo. O sea, de 0 a teta sub p'. Por eso es que es pi la fase. O sea, esa componente, únicamente esta componente cambia de dirección, valor pi, ¿verdad? Se está rotando. Es 0 cuando es positivo, por supuesto, ¿verdad? Entonces aquí sería únicamente cuando está entre 0, perdón, teta sub p' y el ángulo crítico. Y aquí es del ángulo crítico y medios. Entonces, sería 0 cuando yo estoy acá, ¿verdad? Y de ahí en adelante, entonces existe reflexión interna total y se va a presentar un cambio de dirección del vector campo eléctrico para componentes paralelas también, que tiene ese valor, ¿verdad? Esa expresión relacionada con la tangente inversa. Entonces, aquí en las figuras 4.52 se pueden observar estos fenómenos. Entonces, acá, en las primeras dos figuras, en esta y esta, es decir, aquí, tengo reflexión externa. Y acá, tengo reflexión interna, ¿verdad? Reflexión interna. Eso tiene que quedar claro por el valor de los índices de refracción. Entonces, cuando yo determino la fase, yo me voy a la reflexión externa, yo me doy cuenta que R perpendicular siempre va a ser negativo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la fase? Si es negativo, la fase es pi, ¿verdad? ¿Por qué? Porque menos 1 es igual a E a la I pi. Estamos. Eso tiene que quedar claro. Este menos 1 se puede escribir como un número complejo que tiene asociada una fase, ¿verdad? Ya vamos a ver por qué implica esa fase físicamente en la onda electromagnética. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, por ahora solo quiero que sepan que entre 0 y 90 o entre 0 y pi medios, el campo eléctrico que se refleja sufre en su componente perpendicular al plano de incidencia un cambio de dirección de pi, ¿verdad? Por el otro lado, cuando yo tengo la componente paralela, entonces me doy cuenta que la paralela inicialmente es positiva, ¿verdad? Hasta llegar al ángulo de polarización. Cuando pasa el ángulo de polarización hasta 90 grados, es negativa, ¿verdad? Entonces eso se puede ver aquí. Inicialmente es positivo y eso indica un más 1, ¿verdad? Más 1 igual a E a la I0. O sea, la fase asociada, 0. 0 radianes o 0 grados. Eso quiere decir que no hay ninguna rotación en el campo eléctrico, ¿verdad? Y eso se puede ver ahí. Luego, cuando pasa el ángulo de polarización, para reflexión externa, por supuesto, hay un cambio de dirección para esa componente. Entonces, netamente lo que va a ocurrir ahí es que pues, va a existir un cambio de pi en el vector de campo eléctrico, ¿verdad? Porque ambas componentes tienen un cambio de dirección de pi. Entonces eso hace que la componente neta sufra un cambio de dirección de pi también. Eso se puede ver aquí, ¿verdad? O sea, si ambas cambian de dirección, entonces la componente neta lo va a hacer también en la misma cantidad. Pero si solo una lo hace, entonces lo va a hacer a la mitad de la componente neta. O sea, el campo neto, ¿verdad? Ok. No sé si hay alguna pregunta, muchachos. Alguna duda. Me van siguiendo al menos. Ok. Bueno, ¿qué pasa cuando yo tengo reflexión interna? Cuando yo tengo reflexión interna, entonces hay que fijarse en estas gráficas.
Para los componentes perpendiculares al plano de incidencia, bueno, vamos a hablar de la paralela primero. Inicialmente 0 hasta teta p', luego es positiva y luego tiene una fase que anteriormente era desconocida, pero ahora ya la conocemos. Entonces, cuando es negativo es pi, cuando es positivo es 0, y ahora tenemos una fase que varía, ya no es ni 0 ni pi, sino que es una fase que cambia entre 0 y pi, ¿verdad? Y es variable. O sea que como que el campo eléctrico, la componente paralela al plano de incidencia, está como torciéndose a medida que aumenta el ángulo de incidencia después del ángulo crítico. Estamos. Y se tuerce tanto de tal forma que al llegar a pi medios, entonces hay una traslación de pi, ¿verdad? Y eso está dada por esta función que está acá. O sea, esta es la función para el gráfico C que aparece acá. Perfecto. Para el otro caso, el caso de la componente perpendicular, entonces inicialmente 0, porque sí se ve que es 0. ¿Por qué es 0? Porque es positiva. O sea, es más 1, ¿cierto? El signo que tiene ese coeficiente, me refiero. O sea, recuerden que ese signo está asociado con la unidad, por supuesto, en todos los números, ¿verdad? Los signos se multiplican por un 1 positivo o negativo. Entonces, en este caso, eso sería corresponde a una fase 0. Luego, a partir del ángulo crítico, la componente perpendicular al plano de incidencia para el campo reflejado, me refiero, también se está torciendo y está cambiando de dirección a medida que yo aumento el ángulo crítico. Él está cambiando su dirección y lo hace a través de esta expresión que está acá, que es diferente, ¿verdad? Notan que la diferencia es que acá ya multiplica un n sub t cuadrado en el denominador. Bueno, entonces ahora la pregunta, al igual que en este caso, cuando visualizábamos cuál era el cambio de fase neto para los campos eléctricos, ahí se puede ver que en este caso particular es 180, ¿verdad? Es pi. ¿Qué pasaría para ángulos que están entre el ángulo crítico y pi medio? ¿Cuál sería el cambio de fase neto para el campo eléctrico? Hay que restar, ¿verdad? O sea, lo que habría que hacer es calcular la diferencia, y la diferencia se observa acá. Eso se le llama fase relativa. O sea, la diferencia o el cambio de fase neto sería cambio de fase neto. Estaría dada por esta expresión que está ahí, ¿verdad? Entonces se ve claramente que inicialmente es pi hasta llegar a teta pi prima, al ángulo de polarización interna. Luego hasta el ángulo crítico es 0, ¿verdad? No hay ningún cambio de dirección en el plano de polarización para el campo eléctrico. Y a partir de ahí empieza a torcerse y se tuerce hasta un valor máximo y de ahí regresa, ¿verdad? O sea, aumenta la fase, llega a un valor máximo y después regresa, ¿verdad? ¿Cierto? Estamos hablando del plano de polarización. Y ya lo vamos a ver matemáticamente cómo sería eso. ¿Qué pasaría si yo tengo otros medios? Por ejemplo, yo tengo índices de refracción de 1.55, 1.5, 1.45, entonces es lo que ocurre ahí en la figura, ¿verdad? Lo que ocurre en la figura para componentes paralelas y perpendiculares. El gráfico azul ahí en la imagen, que eso fue extraída de Wikipedia, corresponde a componentes perpendiculares al plano de incidencia. O sea, este es para R perpendicular. Esta es la fase asociada, ¿verdad? O sea, y la roja sería para paralela, ¿no? Entonces la diferencia entre ambas sería esta.
Entonces, ese es un resultado notable. Ya vamos a ver por qué. Solo quiero que por ahora nos quedemos con esta idea. Entonces, vamos a ver. Tengo unas ideas adicionales aquí. En la figura 452C, que es esta. Esas son figuras del Hedge, ¿verdad? Es posible apreciar que existe un valor θ sub i entre el ángulo crítico y 90 grados, que provoca un cambio de fase neto máximo, ¿verdad? O sea, se refiere el autor a un valor que está como por acá, ¿verdad? Máximo. O sea, este es un θ sub i tal que genera una fase neta máxima. Así. Bueno, y eso bajo ciertas condiciones de los índices de refracción, ¿verdad? Es posible que esta fase neta sea 45 grados. Es posible bajar o subir esa curva dependiendo de los índices de refracción. Las líneas punteadas indican, tanto las punteadas como las sólidas indican a qué índices de refracción nos estamos refiriendo, porque aquí está por grupos. Este es un grupo, este es otro y este es otro. Entonces las líneas, la sólida indica un índice de refracción. Esa es una razón, ¿verdad? Entre los índices de refracción y las líneas punteadas, otras que a medida que disminuye, ¿verdad? El medio en su densidad, vemos que la gráfica tiende a disminuir en el máximo, ¿verdad? Estamos. Entonces existe, para dos medios determinados, existe un máximo tal que puede lograrse 45 grados. A eso se refiere el autor. Acá. Ok. Bueno, vamos a ver qué más. Bueno, entonces, ¿dónde se observa en las funciones esto? Pues resulta que si yo escribo la onda de campo eléctrico reflejado, pues es la que yo tengo acá, ¿verdad? Acá. Su magnitud vectorial, ¿verdad? Para establecer la dirección de oscilación, el número de onda y la frecuencia, que se mantiene constante, por supuesto, porque no hay absorción ni emisión por parte de la materia. Entonces, el campo eléctrico reflejado se puede escribir a nivel de componentes. Una que es perpendicular al plano de incidencia y otra que es paralela. Y vamos a escribir esas magnitudes de esas componentes en función de los coeficientes de reflexión, ¿verdad? Como el coeficiente de reflexión relaciona el campo reflejado con el campo incidente, entonces el campo reflejado es igual al coeficiente por el campo incidente. Entonces, de esa forma se pueden escribir así. Y la primera expresión sería la de la componente perpendicular y la segunda la componente paralela. Entonces, si en estos coeficientes existe una fase asociada, esa fase pasaría a la función, afectaría directamente a la función de onda, ¿verdad? De esa forma. Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre. Vamos a tomar en cuenta la existencia de esta fase, que ocurre a partir de, bueno, tiene un valor diferente de 1, ¿verdad? A partir del ángulo crítico. Y por eso es que estamos generalizando. Vamos a considerar cualquier fase, ya sea que sea diferente de 1 o puede ser negativa o positiva, ¿verdad? Entonces, tomando en cuenta esa fase, ya pudiese asociarse ahí una afectación en la función, ¿no? O sea, eso lo vamos a hacer aquí más adelante. Ok, entonces vamos a tomar ahora a nivel de resumen para reflexión externa y reflexión interna, cuáles serían las fases que van a presentar estas ondas de campo eléctrico. Entonces ahí se pueden ver cuáles son todas las fases, ¿verdad? Para ambas reflexiones, reflexión externa y reflexión interna. Entonces solo la reflexión interna es la que presenta una fase variable a medida que aumenta
el ángulo de incidencia, ese cambio, esa fase aumenta, ¿verdad? De alguna forma. Y eso se puede ver aquí en esta gráfica, ¿verdad? Acá. Y eso es lo que llamó la atención allá en el siglo XIX, cuando se hicieron experimentos con diferentes cristales sometiéndose a reflexión interna, ¿verdad? Es posible verificar que estas diferencias de fase entre los vectores de campo eléctrico reflejado e incidente corresponden de igual forma a corrimientos de fase a lo largo del eje de propagación. Es decir, que una componente de campo, ya sea la paralela o la perpendicular, puede retrasar a la otra componente por un valor determinado, ¿verdad? Y es a lo que yo quería llegar. Si yo tengo las expresiones anteriores, estas, y escribo en función, esas expresiones en función de los coeficientes, tengo esto. Con una fase asociada, voy a tener esto. Y cuando se escriben las funciones de campo, ¿verdad? Porque estas son las magnitudes. Aquí hay un error acá. Esto debería de ser reflejado, perpendicular, reflejado, paralelo, porque la magnitud ya está escrita ahí. Estas son solo las magnitudes. Magnitudes. Que son vectoriales, ¿verdad? O sea, esa cantidad establece una dirección, aparte de un valor máximo para la onda de campo. Entonces ahora vemos que existe una afectación en la función armónica, ¿verdad? Debido a esa fase. Y eso es lo que se pretende analizar acá. La fase total que separa la onda de campo, porque ahora debido a que hay una fase en cada una de ellas, la diferencia no es igual a cero. La diferencia es igual a esto que está acá, ¿verdad? Cuando supera el ángulo crítico. Eso quiere decir que una componente de campo eléctrico adelanta a la otra, o viceversa, ¿verdad? Estamos. O sea, existe un retraso en una de las componentes debido a la reflexión interna total. Y hay una variación neta de pi cuando el ángulo de incidencia es de 0 al ángulo de Brewster, ¿verdad? Al ángulo de polarización interna. Y es 0 cuando está entre el ángulo de polarización y el ángulo crítico. Entonces, eso es lo que vimos aquí en la gráfica, ¿verdad? Claramente. Entonces, a esto podría llamarse como un corrimiento o un valor del corrimiento de fase en la onda es reflejada y la componente, ¿verdad? La perpendicular y la paralela. Bueno, entonces es posible demostrar que entre el ángulo crítico y pi medios, pues esa fase también se puede escribir de forma compacta, o sea, esa fase neta, porque esto es simplemente aplicando una identidad para la tangente inversa, ¿verdad? Poder simplificar eso y escribirlo así. Esa función, si usted la grafica, le va a dar este codo que está aquí, esta curva que está acá, va a poder, utilizando el cálculo, determinar cuál es el valor máximo de la fase, a qué ángulo de incidencia corresponde. Pero el valor máximo que se alcanza depende directamente del índice de refracción de los medios, ¿verdad? Ahí está claro. Y eso lo pueden hacer ustedes. Pues utilizando estas ideas, Agustín Fresnel demostró en 1824 que por reflexión es posible polarizar de forma elíptica, circular o lineal la luz no polarizada, ¿verdad? Entonces, aquí hay que escribir la luz no polarizada.
Este hecho es posible utilizando el principio de retardancia óptica. O sea, la retardancia óptica es la existencia de esa fase que hace que una onda esté en retraso con respecto a la otra, ¿verdad? Ok, por ejemplo, si el delta máximo, o sea, me refiero a este, fuese pi medio, es posible lograr una diferencia de lambda cuartos, ¿verdad? O sea, un corrimiento lambda cuartos o un cuarto de longitud de onda de una componente de campo con respecto a la otra. Y eso lo vimos en un video que lo vamos a volver a ver ahorita. Lo que permite polarización circular. Sin embargo, esta condición, cuando usted evalúa, cuando usted sustituye aquí pi medios, esto le va a dar un n sub ti. Si se considera aire, un cristal, por ejemplo, que vaya a tener un índice de refracción de 1.41, bajo una reflexión nada más. Eso sería bajo una sola reflexión. Eso no sería posible con materiales convencionales porque los índices de refracción de muchos cristales son menores a 2.41. Solo el del diamante es superior al de 2 y otros, como la moisanita, por ejemplo. Pero no es práctico utilizar diamante para poder hacer esto, ¿verdad? Entonces, es muy alto este valor, pero sí es posible lograrlo cuando se somete a dos reflexiones. Cuando se hacen dos reflexiones internas, cada uno de una fase máxima de pi cuartos, esto resultaría en un máximo para n sub t, ¿verdad? De 1.4967. Este es el principio de funcionamiento del rombo o paralelepípedo de Fresnel, ¿verdad? Que es este que está acá. Pues este dispositivo permite polarizar la luz de forma circular o de forma lineal, ¿verdad? Generando en dos reflexiones para un material que tenga un índice de refracción de 1.5, ¿verdad? 1.51, pues lo que hace es polarizar la luz de forma circular, ¿verdad? Esta es luz que puede ser polarizada o no polarizada, pero bajo el principio de retardancia óptica, bajo dos reflexiones se puede polarizar de forma circular. Eso quiere decir que la fase aquí sería pi medio. Esta es la máxima, ¿verdad? Y esta sería la neta, porque esto es en las dos reflexiones. En cada una de ellas sería pi cuarto. Y aquí sería el valor pi, ¿verdad? Que serían cuatro reflexiones, porque en cada una de ellas yo voy a tener una fase neta de pi cuarto. Entonces, si no recuerdan el video, lo vamos a ver nuevamente. A ver de qué se trata todo esto, ¿verdad? Vamos a ver si tengo suerte aquí para reproducir esto, porque a veces tengo problemas con el internet. Vamos a ver. ¿Cómo se genera polarización circular? La polarización circular es muy importante cuando se ven fenómenos atómicos en espectroscopía. Entonces ahí tengo las dos componentes de campo eléctrico. Imagínense que esas son las reflejadas, ¿verdad? Y tengo el campo eléctrico reflejado, que es el vector de color verde. Entonces, ¿qué pasa cuando yo pues hago un corrimiento en una de las ondas con respecto a la otra? Y hago un corrimiento controlado utilizando la reflexión interna total. Entonces digamos que lo voy a colocar en un rumbo de Fresnel de tal forma que me permite correr una de las ondas un cuarto de ciclo, ¿verdad? O pi medios, eso es lo que se hace, correr pi medios la onda, ¿verdad? Entonces los vectores a medida que se propaga la onda lucen así, formando una onda de campo eléctrico resultante que está rotando a lo largo de un círculo, ¿verdad? Esa es la polarización circular.
No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, muchachos, que no los he escuchado en todo el día. A ver. No sé si David, ¿alguna pregunta? No, licenciado, solo iba a decir que no tenía preguntas. Pero sí se entiende el concepto. Sí, sí. Ok. Bueno, esperemos que los demás pues, no tengan problemas también, ¿verdad? Bueno, entonces miren, vamos a hacer algo acá. Solo aquí para ver estos elementos. Aquí en la página del fabricante, que siempre considero, ¿verdad? Son estos rombos de Fresnel que están hechos con NBK7, ¿verdad? Este sustrato que es un vidrio de grado óptico, silicio, que es relativamente de baja densidad, ¿verdad? 1.51 de índice de refracción. Entonces, pues más o menos $400, $700, ¿verdad? Para polarización circular y para polarización lineal. Esto solo experimentalmente, ustedes creo yo que podrían visualizar mejor el concepto de retardancia óptica, ¿verdad? A mí me costó mucho y ya cuando lo vi experimentalmente ya entendí mejor, ¿verdad? Entonces, por eso es que la necesidad de laboratorio, ¿verdad? En este sentido. Pero bueno, vamos a ver qué resolvemos cuando regresemos a la normalidad, si podemos hacer algún taller de óptica como para que los estudiantes que hayan llevado la clase de forma virtual puedan hacer un par de prácticas relacionadas con los temas que vimos en la clase. En esta otra página que es de Edmund Optics, que es un fabricante que hace un equipo de óptica muy bueno, es de mucho prestigio. Tiene varios prismas, ¿verdad? Que utilizan también el principio de la reflexión interna total para cambiar la fase de los vectores de campo eléctrico, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un prisma, por ejemplo, en B, que hace este cambio de dirección, ¿verdad? En las imágenes. Y así. Ok, entonces lo que yo quiero acá es que para poder verificar que ustedes entendieron esta parte, van a determinar el valor del ángulo de inclinación alfa que tiene este rombo de Fresnel, que es el modelo FR600QM, que es el primero que está ahí. Y es el ángulo alfa que está ahí en la figura, que está en verde. Según esta figura, considerando un sustrato NBK7. Pues el sustrato lo van a buscar. Ahí en la página del fabricante aparece el sustrato, solo le dan clic, ¿verdad? El material. Porque van a necesitar eventualmente aquí el índice de refracción, 1.517. ¿no? Van a trabajar con este valor para poder demostrar o poder determinar el valor del ángulo alfa. ¿verdad? Y esto no es difícil de hacerlo porque como ustedes tienen aquí un ángulo de incidencia, recuerden que aquí deben determinar una reflexión de pi cuarto, ¿verdad? Porque solo se hace para una sola reflexión. Cada una de ellas aporta pi cuartos de retardancia hasta lograr pi medios en el corrimiento de la onda. Entonces, determinan el ángulo de incidencia, ¿verdad? Que está ahí. Y al hacerlo, van por geometría a determinar el ángulo alfa, ¿verdad? Como esas vienen de rectas que son perpendiculares, bueno, habría que hacerlo para poder, con geometría lo pueden hacer, ¿verdad? Construyendo triángulos para poder determinar el valor de alfa. Esta es la tarea para, creo que si no me equivoco es para el próximo lunes, el 2, ¿no? El domingo tienen la evaluación, ¿verdad? Que sigue, que es la número 5. No sé si hay alguna pregunta con esta primera, porque son tres partes, la tarea número 8 se divide en 3 partes, ¿verdad? Yo solo quiero que, no sé si hay preguntas, cómo poder hacer eso, pero no creo que
que sea difícil, ¿verdad? Solo determinan el valor del ángulo de incidencia que permite un corrimiento de fase de pi cuartos, porque aquí hay corrimientos de fase, pi cuartos, pi cuartos. Y aquí la neta es pi medios, fase neta. Y eso permite polarización circular. Y esto se asocia con esta expresión. Perdón, con la de arriba, ¿verdad? Con la de arriba, con esta. Bueno, esa es la primera. La segunda es que van a utilizar un poco de matemática para demostrar a través de una identidad trigonométrica esa relación, ¿verdad? Eso lo van a buscar ustedes por ahí, alguna identidad que les sirva para poder demostrar eso, ¿verdad? Y la tercera parte es demostrar las ecuaciones 62 y 63 de este libro. Que este libro es bastante formal, es un libro, pues para el nivel de ustedes es bastante pesado, ¿verdad? Es este. Max Born fue el que ganó el premio Nobel por la descripción de la mecánica cuántica, ¿verdad? Él trabajó con Emily Wolf, también escribieron este libro y se considera la Biblia de la óptica. Entonces, el primer capítulo es un repaso de toda la óptica y habla sobre lo que se ve en pregrado. Entonces, parte del repaso es las ecuaciones de Fresnel. Y ahí aparecen en la sección 154, que es esta que está acá. Se llama reflexión total. Así se llama la sección. Aparecen las ecuaciones 62 y 63, que son las que van a demostrar, o sea, van a leer un poquito, ¿verdad? O sea, fijarse bien aquí un poquito qué es lo que está haciendo el autor en relación a lo que vimos en la clase, lo que estamos viendo hoy. Y lo que él está haciendo básicamente acá es determinando el valor de ese máximo, ¿verdad? O sea, está considerando la diferencia, está calculando la derivada para igualarla a cero y determinar la condición para el ángulo que genere el máximo, la máxima diferencia de fase, ¿verdad? Y eso es lo que van a hacer, o sea, simplemente pueden tomar estas expresiones, por ejemplo, calcular las derivadas, calcular la derivada, igualarla a cero y despejar para teta sub i, ¿verdad? Pues lo pueden hacer como lo está haciendo el autor aquí, solo que tienen que tener cuidado, ¿verdad? O sea, sustituir, sacar la derivada y despejar para teta sub i. O expresar esta función que está aquí, la 62, que es la que se pide como la tarea, ¿verdad? Luego van a evaluar esta cantidad en la ecuación original, que es esta, ¿verdad? Para ver cuál sería el máximo, ¿verdad? El máximo. Esto simplemente es una consideración del cálculo para poder determinar valores máximos. Estamos. O sea, van a demostrar entonces así la ecuación 62 y 63. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Y espero que haya sido claro ahí, no poder determinar eso. Bueno, muchachos. A ver. Bueno, para avanzar un poquito en la clase, vamos a considerar este otro tema relacionado con la transferencia de energía electromagnética por reflexión y transmisión, ¿verdad? Entonces aquí es donde vamos a considerar, vamos a tomar en cuenta consideraciones energéticas para todo esto. Vamos a considerar la razón entre las intensidades o irradiancias, ¿verdad? O sea, que ahora me interesa la cantidad de watts por metro cuadrado que se van a transmitir y se van a reflejar por la interfaz. A partir del tratamiento de Fresnel, a través de la razón entre sus amplitudes. Y es posible, bajo esta idea, definir otras cantidades, a las cuales voy a llamar reflectancia y transmitancia. Entonces, pues resulta que acá se puede dibujar la onda de luz. O sea, esto que está aquí es un haz de luz.
un haz de luz que tiene muchas componentes de campo eléctrico, es decir, muchas ondas de campo electromagnético, campo eléctrico y campo magnético, que viajan a lo largo de una sección, o sea que tienen una densidad distribuida en una sección transversal. Entonces, es necesario establecer acá cuál es la irradiancia que yo voy a considerar aquí. Recuerden que la irradiancia o intensidad de la onda electromagnética se define en watts por metro cuadrado. Y la irradiancia no era más que el promedio del vector de Point, ¿verdad? Promedio de un periodo. Eso fue lo que hicimos en una clase anterior. Entonces, ¿dónde me interesa la transmisión de energía? Por supuesto en la interfase, ¿verdad? Pero resulta que la irradiancia se define en el haz, ¿verdad? A lo largo de la sección transversal. O sea, a lo largo de la sección transversal, yo voy a definir una cantidad de watts por metro cuadrado. Pero en la interfase, bajo un ángulo θ sub i para el rayo incidente, se debe definir cuál es la contribución a lo largo de la interfase, ¿verdad? Que eso es lo que yo quiero determinar acá. Lo vamos a hacer sabiendo que este ángulo es también θ sub i, ¿verdad? Porque viene de rectas paralelas, de rectas perpendiculares a dos rectas que forman ese ángulo θ sub i. Entonces, esto correspondería simplemente a la irradiancia incidente o la intensidad incidente por esto se puede multiplicar por el área por el coseno de θ sub i. Y esto se llama en transferencia de energía, podría ser. Transferencia de energía. Esas son unidades de potencia, ¿verdad? Porque lo que estoy haciendo es determinando cuántos joules por segundo se transmiten en la interfaz. Por supuesto, cuando yo considero una componente a lo largo de la interfaz, ¿verdad? Porque al final lo que me interesa a mí es el área. Ok, creo que tuve un problema aquí con el video. No sé si me escuchan, muchachos, si alguien me confirma si me escuchan. Hola. Sí, licenciado, lo escuchamos. Sí, se escucha. Solo fue un momento que se salió. Y fue un momento que se salió. Perfecto. Bueno, entonces esa idea tiene que quedar clara y también tiene que cumplirse la contribución en la, o sea, estoy como considerando esto aquí, pero lo estoy haciendo aquí arriba para que se entienda. La contribución acá, ¿verdad? O sea, la irradiancia por el área por el coseno de θ sub r. ¿Qué sería θ sub i al menos? Por la ley de reflexión, ¿verdad? Lo mismo. Entonces, ese análisis me va a servir para hacer lo siguiente. Vamos a ver. Reflectancia. La reflectancia se va a definir como la energía electromagnética del campo reflejado entre la energía electromagnética del campo incidente. Esa energía también se divide entre el tiempo. Podemos dividir entre un segundo ambas. ¿Cuánta energía se transmite en un segundo? Podríamos escribirlo como potencia
de la onda electromagnética reflejada entre la potencia de la onda electromagnética incidente. Bueno, en función de la irradiancia, esto se puede escribir como irradiancia de la onda electromagnética reflejada por el área de la sección del haz por el coseno del ángulo incidente, ¿verdad? Electromagnética incidente por el área, por el coseno. Y aquí vamos a mantener la notación reflejada incidente, ¿verdad? Vamos a hacer así por conveniencia. Bueno, se sabe que por la ley de reflexión teta sub R es teta sub I. Quiere decir que estas se cancelan y esto me va a quedar irradiancia de la onda electromagnética reflejada entre la irradiancia de la onda electromagnética incidente. Bueno, recuerden que la irradiancia se definía como un medio de la velocidad de la onda, que en este caso es la reflejada por la permitividad eléctrica del medio de la onda reflejada. ¿Dónde está la onda reflejada? Por el cuadrado de la magnitud del campo eléctrico, ¿no? Sí. Lo vamos a hacer para el caso de la onda incidente. Incidente. ¿Verdad? Ok. Como estamos en el mismo medio, o sea, este es el medio N sub I, ¿verdad? N sub I, el campo reflejado y el campo incidente están en el mismo medio. Entonces las velocidades son las mismas, las permitividades dieléctricas son las mismas. Y esto quiere decir que esto es simplemente el cuadrado de la razón entre las magnitudes de las ondas de campo, reflejado e incidente. ¿Y esto qué es? El coeficiente de reflexión, ¿verdad? Que en este caso sería el cuadrado. O sea, finalmente así definimos la reflectancia, ¿verdad? Que la reflectancia queda definida como el cuadrado de el coeficiente de reflexión. Y esto es energía reflejada entre energía incidente. A eso se le llama reflectancia. Sí. Y eso es una cantidad muy importante cuando se consideran fenómenos de propagación de la luz. Por otro lado, tengo la transmitancia. T mayúscula, que tengo la energía electromagnética transmitida entre la energía electromagnética incidente, dividiendo entre un segundo para establecer la tasa de transferencia de energía de la transmitida y la incidente. Nuevamente hago el mismo análisis, ¿verdad? Por el área, por la contribución a lo largo de la superficie, o sea, es en función del coseno de teta sub t. Incidente, coseno de teta sub i. Entonces resulta que el área de los haces es la misma. O sea, cuando yo hago un experimento y mido el área de la sección transversal de estos haces, se mantiene constante, ¿verdad? El área acá, acá y acá es la misma. Y eso porque yo tengo ondas de campo, ¿verdad? Entonces siempre mantienen la misma distribución, la misma divergencia. Entonces simplemente esas dos cantidades se cancelan. Y esto se hace en un caso ideal, porque en un caso real existen fenómenos de absorción y emisión de luz y entonces los haces cambian en su área de sección, ¿verdad? Es un caso de propagación ideal, no absorción y emisión de luz por parte de la materia. Entonces, esto considerando la irradiancia, vamos a borrar acá. Esto sería igual
a un medio, ¿verdad? La velocidad de la onda transmitida, permitividad del medio denso, ¿verdad? N sub T. Así. O sea, la misma consideración anterior. Al cuadrado. Y acá esto es por el coseno de teta sub T entre el coseno de teta sub I. Sí. Simplemente simplificando un poco. Entonces lo que vamos a hacer aquí es considerar esta razón aparte. O sea, lo vamos a hacer acá. BT, epsilon T entre BI, epsilon I. Esto es igual a, vamos a ver, describiendo la velocidad de la onda, ¿verdad? Sí. O sea, la velocidad de propagación de una onda electromagnética es el inverso de la raíz cuadrada del producto de la permitividad por la permeabilidad. Eso lo recuerda. T, T. Entonces, aquí se puede esto simplificar un poco y escribirlo así. Entre T y sub I, ¿verdad? Y esto vamos a considerar la aproximación de medios dieléctricos con propiedades magnéticas despreciadas, ¿verdad? En este caso, epsilon T, epsilon sub I, que es N sub T, N sub I, o N sub TI, ¿verdad? Entonces, esto es únicamente para medios con propiedades magnéticas despreciables. Recuerden que en la mayoría de los cristales la susceptibilidad magnética es aproximadamente igual a 0. Entonces esto se cumple, ¿verdad? Eso quiere decir que esto se puede simplificar de forma tal que se puede escribir como N sub TI por el coeficiente. El coeficiente es la razón entre estos, pero el coeficiente sería al cuadrado, ¿verdad? Por el coseno de teta sub T entre el coseno de teta sub I. Bueno, entonces, nuevamente, esto se llama transmitancia. N sub TI T cuadrado. Son teta sub I. Y esto es energía transmitida por la interfaz entre energía e incidente. Bueno, finalmente, ¿verdad? Y esto también está ahí en el libro, ahí en el Hedge. Está bien explicado aquí, ¿verdad? Reflectancia y transmitancia. Entonces ustedes lo pueden leer de ahí también para poder tener el punto de vista del autor. Bueno, si yo grafico la reflectancia y la transmitancia, recuerden que yo tengo componentes paralelas y componentes perpendiculares, porque aquí se asocia un R perpendicular y un R paralelo, igual acá. Entonces, cuando yo sustituyo, y esas expresiones, copiarlas es un poco engorroso, porque son bastante complejas, ¿verdad? Se pueden graficar esos valores, ¿verdad? Para reflectancia y transmitancia en función del ángulo de incidencia. Es simplemente de sustituir cada una de las ecuaciones de Fresnel aquí para poder obtener las expresiones finales. Creo que lo voy a hacer en la próxima clase, solo para comenzar la clase, para
para luego poder hacer algunos ejemplos, ¿verdad? Hacer, por ejemplo, el 42, 49, 50 y 57 del hedge y el 2315 del Pedrote, ¿verdad? Igual aquí hay otros problemas adicionales que ustedes pueden trabajar en función del ángulo de polarización y el ángulo crítico, etcétera. Entonces creo que lo podemos dejar aquí. Vamos a terminar un poco más temprano para que, pues, no sé, de alguna forma logren asimilar estos temas porque no son tan fáciles de ver, ¿verdad? Y recuerden que el domingo tenemos el examen y el examen se va a evaluar hasta este tema, reflectancia y transmitancia. Entonces es clave que el jueves hagamos bien estos problemas porque los vamos a hacer en conjunto. Van a comenzar haciéndolos ustedes y después los voy a hacer yo y voy a ver si tenemos algún caso práctico o buscamos algún otro problema, ¿verdad? Para poder ejemplificar estos temas. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, muchachos. Si no, podemos cerrar acá, ¿verdad? Y si alguien tiene alguna duda con el examen o con lo de la presentación, creo que David había solicitado que se cambiara la presentación del grupo, ¿verdad? Sí, licenciado, es que como el 16 hay examen de cuántica, pero varios la llevan, entonces no sé si se puede cambiar con otro grupo. Yo creo que sería lo ideal o el día. Ok, pues habría que ver quiénes tienen examen de cuántica. El 16 me dice, ¿verdad? Sí, el 16, yo creo que somos varios los que la llevamos. Sí. Y fíjense que nuestro grupo también expone el 16 y llevamos cuántica también. Ok, entonces miren, lo que podemos hacer es que vamos a correr esa presentación del 16 para el miércoles 21 o el lunes 19. Yo prefiero que sea el lunes, porque durante esa semana vamos a abordar algunos temas que van a requerir haber visto lo que van a presentar ustedes, por ejemplo, ¿verdad? Entonces yo Está bien el lunes. diría que el lunes 19, ¿verdad? Pasémosla para el lunes 19, las dos presentaciones del 16 nada más. El 23 Okay. se queda como está, ¿verdad? Sería a las 2, ¿verdad? A la misma hora, lo mismo del viernes, solo que el lunes, ¿verdad? Sí. Y siempre elaboran la presentación, me la envían al correo o al chat. Al privado yo lo reviso y le doy las sugerencias, las observaciones y así vamos trabajando, ¿verdad? Sería bueno que para esta segunda experiencia cada uno de ustedes pueda tener una reunión conmigo para yo explicarles la rúbrica también, ¿verdad? Para poder aprender de los errores que cometieron en la primera presentación, no tener los mismos problemas que tuvieron en la primera, ¿verdad? Entonces eso vamos a tratar de hacerlo. Los primeros que me manden, yo voy a revisar, los convoco a una reunión solo a los del grupo y empezamos a platicar de la rúbrica y de los aspectos de cómo voy a evaluar la presentación. Ok, ¿alguna otra pregunta, muchachos? ¿Algo más? No, de mi parte, listo, licenciado. Está bien así. Bueno, entonces, los que quieran ver por qué no sacaron todos los puntos en las tareas, me dicen, ¿verdad? Y podemos revisarlo. Me pueden escribir o si no lo podemos hacer después de la clase, como quieran. Entonces, pues quedamos muchachos, así aquí quedaríamos con la clase, ¿verdad? Cerramos y nos estaríamos viendo el jueves, ¿verdad? Gracias, Lee. Buen día. Bueno, buen día, muchachos. Gracias, licenciado. Nos vemos. Nos vemos. Gracias, buenas tardes. Buen día, Lick. Buenas tardes. Saludos. Gracias, Lick. Nos vemos. Nos vemos. Una buena tarde. Cuídense. Buen día, Lick. Buen día, nos vemos.